Hola estudiante, soy Brian Pérez de Enseñanza y Herramientas Digitales. En este video veremos los valores. Los valores son principios y creencias que orientan nuestro comportamiento. Son reglas de conductas y actitudes que aplicamos para nuestra vida en sus diferentes aspectos. Por lo tanto, existen valores de diferentes tipos. Sociales, regulan nuestro comportamiento para convivir con los demás. Políticos, determinan nuestras ideas, preferencias y convicciones políticas. Económicos, garantizan nuestra subsistencia. Estéticos, definen las apariencias que consideramos atractivas o no atractivas en objetos, lugares y personas. Morales o éticos, regulan nuestra conducta interior, lo que entendemos por correcto o incorrecto. Las personas no nacemos con valores incorporados, aunque podemos aprender cualquiera de ellos viviendo en sociedad, tanto que son altamente contagiosos. La mayoría de ellos se inculcan con el ejemplo. Nuestra familia, la escuela y otros grupos sociales nos transmiten gran parte de ellos, los cuales perfeccionamos mientras crecemos según nuestras experiencias. Nuestros valores suelen corresponder con todo aquello que consideramos correcto, siendo que nos permiten discernir, valorar o juzgar las acciones humanas identificándolas como buenas o malas. Es importante aclarar que estas valoraciones entre lo correcto y lo incorrecto son relativas, es decir, que difieren según el punto de vista de cada individuo o cada sociedad. Entonces, no todas las personas poseen o practican los mismos valores. Existen valores considerados socialmente positivos, como la lealtad, la responsabilidad, la generosidad, la puntualidad, la integridad y otros considerados socialmente negativos, también llamados antivalores, como la deslealtad, la irresponsabilidad, la avaricia, la impuntualidad y la corrupción. Por ejemplo, una persona responsable suele cumplir con las tareas que le encomiendan y procura hacer un buen trabajo, aunque ello le denote un mayor esfuerzo. Las personas que lo rodean tendrán un concepto positivo de esta persona y confiarán en ella. Por el contrario, una persona irresponsable puede que descuide sus tareas para realizar otras cosas que prefiera, de modo que las personas a su alrededor identificarán esa actitud como desfavorable o negativa. Los valores son la base para vivir en sociedad y relacionarnos con otras personas, permiten que podamos convivir armoniosamente. Valen por sí mismos y por lo que representan. De hecho, son una fuente de inspiración para uno mismo y para los demás. Tienen un fuerte impacto en nuestra forma de ser, dado que reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones. Nos permiten fijar nuestras metas y propósitos tanto personales como colectivos. En pocas palabras, determinan nuestra calidad como personas y serán un eje o brújula moral para nuestras decisiones y forma de actuar. Una persona que posea valores positivos y mantenga una conducta coherente con los mismos tenderá a generar un ambiente agradable para sí misma y para otros. ¡Ay, mi gran secreto! Los valores se ordenan jerárquicamente, según las preferencias o prioridades que tiene cada individuo. Los valores superiores son aquellos que las personas consideran más importantes y estos sirven como guía a sus conductas. Esto es algo o muy bueno o muy malo. Por ejemplo, si el valor supremo para un científico es el respeto por la vida, los demás valores se subordinarán a él, de manera que dirigirá sus esfuerzos a mejorar la calidad de vida de las personas y se negará a aplicar sus descubrimientos para causar muertes, aunque esto pudiera reportarle otros beneficios, como por ejemplo dinero o poder. Distinto si su valor superior fuera la riqueza. Entonces dirigiría todos sus esfuerzos en desarrollar inventos que le reporten ganancias económicas. Pero, si cada persona tiene su propia escala de valores, ¿existen valores absolutos? ¿Valores aceptados por todos? Sí, son los valores relacionados con la dignidad humana y que contribuyen a la conformación de una cultura democrática. Estos valores son universales, rigen para toda sociedad en todo momento. Algunos son la búsqueda de la verdad, la paz, el respeto por la vida, la solidaridad, la justicia, la libertad y la honestidad.
Aunque en la base de las actitudes personales y sociales siempre hay una escala de valores más o menos consciente, es difícil que el comportamiento de la persona o grupo sea siempre totalmente coherente con esa escala de valores. El desafío consiste en lograr revisar ese comportamiento de acuerdo a nuestra escala de valores y poder modificarlo. Ten presente que los valores se practican día a día, se moldean con la experiencia que adquieres y pueden ajustarse con voluntad y reflexión. Ejercerlos te ayudará a ser la mejor versión de ti mismo. ¿Qué dices? ¿Cuáles crees que son tus valores superiores? ¿Estabas al tanto de ellos? Si te gustó o sirvió este video, podés apoyarnos para seguir generando contenidos como este. Suscríbete, coloca me gusta al video, coméntalo y compártelo para que llegue a más personas. ¡Hasta la próxima!